Bueno, y hablábamos de la pandemia y cómo afectaba recién desde el punto de vista de la educación, por ejemplo, en el móvil. También vamos a hablar de la pandemia y cómo ha afectado desde otras perspectivas. Por ejemplo, ciberataques, entre otras miradas que podemos hacer. Se ha observado justamente un incremento de reportes de delitos en materia de ciberespacio durante el tiempo de la crisis sanitaria en Uruguay y en todo el mundo. Para conocer detalles y saber cómo prevenir sobre todo estos tipos de ataques, vamos a recibir con mucho gusto esta mañana a Graciela Martínez, experta en delitos informáticos de la CNIC, que con mucho gusto nos está acompañando esta mañana. Graciela, gracias por acompañarnos. Buenos días, buen día. Bueno, gracias por la invitación. Decíamos que en todo el mundo obviamente se han observado una multiplicación de eventos de estas características. En Uruguay seguramente también, o relativamente se ha apreciado. ¿Qué tipos de ataques se ven en Uruguay particularmente? ¿A qué hay que estar atentos? En realidad nosotros tenemos, desde el registro de Internet de América Latina y el Caribe, tenemos una visión general de la región. Ajá. Se puede extrapolar esa visión general a cada país, pero el delito que más nos han reportado y desde siempre hasta ahora es el phishing, siempre va a la cabeza. El phishing, acordemos que son aquellos sitios maliciosos que se hacen pasar por los legítimos para que la gente, bueno, ingrese sus credenciales o información confidencial que después puede ser utilizada para algún otro tipo de fraude. Y un delito un ataque que hemos visto que se ha incrementado un poco más es el malware o esos programas maliciosos que están desarrollados e implementados, tanto un virus, puede ser un gusano, puede ser lo que habíamos visto alguna vez acá, que era el ransomware. ¿Se acuerdan? Que es el programa que te cifra los datos y te pide una recompensa a cambio. Bueno, eso se ha visto mucho en los últimos tiempos a causa de la pandemia, porque las personas se han ido a trabajar a sus casas, entonces los ambientes de las casas son menos controlados, uno está, como decía ayer, comentaba también. Lo más vulnerable de pronto. Y sí, porque vos estás en tu casa y de repente no tenés al técnico medio cerca y te cuesta un poco más comunicarte y de repente tú precisás en la urgencia, porque con la urgencia es uno de los que trabaja la ingeniería social y de los que son efectivos los ataques, ¿no? La urgencia del usuario, entonces de repente se baja alguna herramienta de internet que no la conoce, que es gratis, y bueno, y ahí empiezan algunos problemas en los sistemas. Pero también la responsabilidad no es solo del usuario, la responsabilidad es de todos, de todos. Nosotros somos un ecosistema, el ecosistema de Internet está integrado por muchas partes y todos tenemos responsabilidad. El usuario, nosotros, las personas que desarrollan, de hacer desarrollos integrando la seguridad desde el diseño. Los administradores de sistemas, lo hemos hablado acá con ustedes, tienen que mantener los sistemas actualizados. Yo no puedo tener un sistema conectado a Internet que hace 2 años que no actualizo. Nosotros vemos un incremento de las redes de robots que después se utilizan para hacer otros ataques más grandes, más masivos. Y bueno, la que está a la cabeza hoy en día es porque hay sistemas operativos Windows viejos instalados y que están conectados a Internet. Entonces, tenemos que mantener los sistemas actualizados. Otro tipo de ataques que hemos visto últimamente es también tratar de encontrar contraseñas fáciles de los usuarios. Esos buscan para determinados puertos, hacen búsquedas de contraseñas fáciles. Y ustedes me dicen, bueno, pero ¿para qué le puede servir una contraseña fácil? Porque increíblemente los usuarios utilizan la misma contraseña para varios sistemas. Entonces, de repente, yo uso una contraseña en un sistema que es mucho más vulnerable que otro que es más robusto. Pero esa vulnerabilidad de ese sistema hace que obtengan mi contraseña y que después prueben en otros sistemas. Entonces, y las contraseñas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 son una de las contraseñas más usadas cuando estamos viendo estadísticas de cuáles son las contraseñas vulnerables. Uno puede decir, no me puedes estar haciendo esto, pero bueno.
¿Cómo revertimos todo ese problema, no? Bueno, poniendo cada uno de nosotros, como vuelvo a decir, en el ecosistema. Nosotros desde el ACNIC tenemos el centro de respuestas, pero además tenemos otras iniciativas que justamente apuntan a mantener la estabilidad, la resiliencia y de una Internet para que siga una Internet abierta y segura, como por ejemplo haciendo el despliegue de protocolo IPv 6, tratando de que el ruteo de Internet sea seguro, implementando una solución que se llama RPKI. Capaz que los usuarios no nos entienden mucho, la idea no es hablar técnico, la idea es saber que hay muchas iniciativas y de muchos lados donde tenemos que estar atacando los sistemas vulnerables, diría. Ese ecosistema está en tensión, ¿no? Porque aumentó el uso, probablemente por la pandemia, aumentaron las exigencias y a ver qué pensás vos. Muchas veces, por lo menos en Uruguay, bueno, me voy a teletrabajar, uso mi computadora, que capaz que no la usaba mucho, que era una cosa más familiar, para tener otro tipo de información que tiene que ver con el trabajo. Hay una responsabilidad también ahí de los empleadores, ¿no? De reforzar justamente y cuidar los sistemas en los que trabajamos, porque yo en casa capaz que no actualicé o no pagué la licencia o un amigo me bajó no sé qué. ¿Qué tensiones ven ustedes justamente en el ecosistema y qué vías de cuidado, no solamente para que recaiga en el usuario, ¿no? Me encantó la pregunta. Bueno, las organizaciones tienen que trabajar con la seguridad de la información. La información es un activo que hay que cuidarlo en sus tres ejes: en la confidencialidad, en la integridad y en la disponibilidad de la información. Entonces, las organizaciones tienen que saber que eso es un activo importante, tienen que saber cuáles son los activos críticos de la organización y tienen que trabajar en consonancia. Yo tengo en la organización un funcionario que se va a ir a trabajar a la casa, que yo sé que tiene información muy importante de la empresa y que la va a manejar desde la máquina de su casa. Yo, si pudiera, le daría una máquina de la organización en determinado contexto. Lo haría conectarse por canales que yo sé que son seguros, con determinados controles. Y si tengo que usar la máquina del funcionario, estaría tratando de, que la traiga o mandarle a un técnico para que se la acondicione, para que, tenga el sistema actualizado, que tenga un antivirus y que trabajan con antivirus, porque depende del sistema operativo también. Pero hay que también ser responsable a la hora de decir, bueno, usted se va a trabajar a su casa, pero voy a asegurarme que la información que usted va a trabajar en su casa, que pertenece a la organización... Claro, el punto es ese, porque muchas veces el propio usuario, el propio empleado, en este caso que está teletrabajando, maneja información y, de hecho, evidentemente, redes y servidores hasta de la propia empresa desde su casa. Sí. Y tal vez no con las condiciones necesarias como si lo hiciera en la empresa, ¿no? Ay, te pedimos que te corras el pelo porque está tocando el micrófono. Ah, perdón. Y hace un ruidito. No. O sea, las empresas las organizaciones tienen esa responsabilidad entonces de alguna manera blindar su información más allá de que el trabajador tenga que... Exacto. ¿Qué pasa con la conexión? Porque ahí planteaste un tema que 2x3 se menciona, pero por ejemplo yo ahora pensando preguntas o cuáles pueden ser los puntos críticos, no había pensado en eso. Yo voy a usar la red de mi casa, la común y corriente de hogar. ¿Puede tener vulnerabilidades? Sí, puede, pero... y de hecho algunos CPEs, que son los aparatitos, que ya los invito a todos a visitar la página de la ACNIC, y ahí van a encontrar montones de informaciones técnicas. Hay buenas prácticas que se elaboró de América Latina, fue una buena práctica justamente para cómo robustecer esos aparatitos que tenés, que son los que te conectan a Internet. Pero además, vos desde tu casa hay tecnología que te ayuda a hacer como un túnel. Entonces tu información se encripta y pasa por ese túnelcito, llega a la organización, ahí lo recibe alguien. Por hablar, ¿no? Sí, claro. Término para que la gente entienda. Para que la gente entienda. Porque la idea es que nos entendamos todos por acá. Y, pasa por ahí y llega al otro lado y ahí seguirá su curso adentro de la red de la organización que
tiene su protección. Yo sé que puede parecer un poco elemental la pregunta, pero es algo que seguramente le pasa a diario a muchísima gente. De hecho, ahora ya hace cerca de un mes que a mí me está pasando con el celular. Cada tanto aparece mágicamente alguien que permanentemente nos dice que hemos ganado. Un celular última generación, un televisor espectacular, o directamente con íconos y con dibujos, dinero, ¿no? O bitcoins, que son... Y y es permanente. Yo debo confesar que a mí cuando me dicen que gané algo, yo ya sé que es mentira, pero yo nunca gano nada. Entonces yo ya sé que es una mentira, pero es un caso personal de alguien que ya sabe que cada vez que hay un sorteo, hay un solo número de rifa, yo me lo compro y la rifa se suspende. O sea que yo sé que voy a perder. O sale en letras. Y no cliqueo. Pero en las tablets, en los celulares, aparecen todo este tipo de cosas. Y mucha gente que lo comparte. Y uno termina ingresando, porque llega un momento que está la insistencia y también el, che, ¿y no será verdad que me gané esto? Y cliqueo. Este tipo de enganche que se generan, que además después queda totalmente tomado el dispositivo, que llega un momento que parece que solamente responde a los mails o a las comunicaciones de... ¿Con qué intención se hacen? Porque al final de cuentas, digámoslo claro, ¿no? El celular nunca llega a nuestras manos, el televisor tampoco, no ganamos esa bolsa de dinero. ¿Cuáles son las intenciones allí? Y muchas veces, varias pueden ser. Depende cómo se haya diseñado la campaña. Si es una campaña para recoger datos personales, tarjetas de créditos válidas, vos vas empezando la gente, estamos claros que es como que si yo recibo un mail, ay, que sí, que me gané, y que divino, y que entré a un sorteo, que me voy a ganar, no sé, un yate o el iPhone último modelo, ay, no sé si... No pasa nada. O un celular último modelo, algo, dudemos. Y otra cosa que hay que hacer es no replicarlas. Claro. Por favor, Eso no es se una... la envíes a tu hermana, a tu abuelita, que seguramente va a estar recontenta y capaz que está tecnológica la abuelita, pero quiere ingresar todos los datos porque llega un momento que algo te van a pedir. Claro. O te van a pedir que ingreses usuario y contraseña en un sistema. Y capaz de decir qué le va a importar, y bueno, por lo que te decía hoy, capaz que esa contraseña se comparte en otros. Diferentes datos que te piden porque supuestamente lo que ganaste es gratis, pero hay un pequeño costo de envío. Seguro, y allí tenés que ingresar algo para el costo de envío y ahí la quedás. Y ya con hacerse una basecita de datos, de tarjetas útiles, ya está. Ya se vende eso. Tiene un costo. Y eso no hay posibilidad de denunciarlo, porque digamos... Sí, una persona puede denunciar justamente. Los centros de respuestas de incidentes de seguridad están para recibir reportes de fraudes. Y después cada centro, según su scope, o lo gestionará o lo escalará a la organización que... Y una forma sencilla que le podamos decir a la gente de qué manera, por ejemplo, evitar ese taladrar al estilo pájaro carpintero. ¿Puedo bloquear, puedo hacer que, por ejemplo, mi casilla de correo no tire para algún lado? Sí, se puede. Las casillas hacer de correo se pueden configurar para que te tire todo al spam. Y bueno, lo que pasa que a veces podría filtrarse algún correo que te interese para el spam, y si no, puedes poner correo no deseado, y si no, lo borrás. Bien, pero en ese caso, Graciela, porque puede estar bueno, suponte que yo tengo un montón de direcciones que tiro para ese lugar que no las quiero recibir, y que alguna que sí me interese puede colarse. Yo puedo ingresar a través de mi correo electrónico al spam y chequear si hay, por ejemplo, un mail de Danilo Tegaldo, que a mí mucho no me interesa tener relación. A usted le interesa lo mío. Por eso, entonces digo, no, lo rescato y no me genera justo estaba el que te interesaba. Claro, justo el que me interesaba. Y no no le me mando genera cosas ningún interesantes problema. a usted. Diga que no. Sí, es diga verdad. que no. Mucha Se lo cuentan información. otro día, ¿está? Eso sería, digamos, una manera casi rudimentaria, pero de
de cubrirse, de protegerse un poco. Sí, claro. Y las personas, y otro tip que debemos de saber es que cuando recibimos un correo tenemos que estar atentos a quién nos lo envía. Claro. Si yo no conozco el que me envía un adjunto y yo no estoy esperando ningún adjunto, ¿para qué lo voy a abrir? El punto de lo que acaba de decir es estar atentos. A mí me pasó hace pocos días de que me hackearon, entre comillas, Twitter. Me pasó, fue una tontería, estaba corriendo subrayado de un lado al otro, llego a la computadora que la había dejado abierta, cuando veo me piden la actualización del código de seguridad y el número de teléfono. Me olvidé. Cuando quise acordar, me habían desaparecido los seguidores míos y me pedían por mensaje de texto para recuperar datos. Dije, te pidieron rescate por tus seguidores. Algo te así. secuestraron los seguidores. Es una práctica que simplemente recién, ¿no? fue borrar archivos temporales, borrar mensajes, reiniciar teléfono y mágicamente desapareció todo eso. Pero digo, es eso, venís rápido, haces tac-tac, no te das cuenta y no prestás atención. Es que justamente los ataques es el no prestar atención a lo que estás haciendo. Parte de ingeniería social, y la parte de la ingeniería social es toman ventaja de los contextos y de qué más, de la urgencia del usuario. Entonces, esas son varias variables que se juntan y bueno, después es un tema de escala, porque eso que decís vos, me bombardean, y sí, te bombardean porque el spam está y es difícil sacar el spam, ¿no? No lo vamos a sacar, pero claro, te bombardean, pero no es solo a vos. Imagínate en la escala, aunque sea muy bajo el porcentaje de acierto que ellos tengan o de usuarios que caigan en la trampa, ya son bastantes. Claro, sí, sí. Esto es como hacer una suerte de, se me ocurre como una especie de diccionario, ¿no? En donde uno, aquellas cosas que le enseñaron de chico, las debe trasladar a la intimidad de su casa y cuando está frente a su dispositivo, sea cual sea, y por ejemplo, no dialogar con extraños. Sobre todo los niños. No, claro, no aceptar regalos o cosas de extraños. Por lo menos cuando uno lo criaban decía, no hables con nadie que no conozcas, si alguien te va a buscar a la salida de la escuela y te ofrece caramelos, no agarres. Bueno, esto es trasladarlo exactamente a la misma situación. Uno no dejaría su billetera con todas sus tarjetas y toda su documentación arriba de una mesa en un lugar público en donde pasa un montón de gente. Bueno, es tratar de hacer eso mismo, pero a nivel informático. Claro. No estar expuesto a ese tipo de cosas. Pero tú te pararías en una esquina con un cartelito con tu número de tarjeta de crédito, la fecha de vencimiento y tu domicilio. ¿Te pararías? Obviamente que no. Bueno. Y claro, el tema es la falta de perspectiva. ¿Creció el tema de los dominios en esta época de pandemia? Crecieron los dominios, estábamos un poco preocupados al principio, pero no es que los phishing por el COVID, coronavirus, no se dispararon por la pandemia en sí. Se dispararon y relativamente porque se han disparado otro tipo de incidentes, como les decía, la búsqueda de credenciales para encontrar sistemas vulnerables. Y bueno, hay algunos dominios que fueron creados que sí, que son maliciosos y otros no. Entonces lo que decimos es, entonces ¿cómo yo sé cuando voy a consultar un coronavirus y no sé, o corona o COVID? Y bueno, vos sabés cuál es la página del Ministerio de Salud Pública de tu país, anda a fuentes oficiales que ya conocés. Claro, y para cerrar, ¿qué pasa cuando uno comparte pantallas, no? Ahora tenemos muchas esas comunicaciones remotas, compartimos información, compartimos pantalla. ¿Significa un riesgo nuevo? Depende de la solución que uses. Hay soluciones que son más robustas y además hay formas de que ingrese solo el que tiene que ingresar. O sea, vos podés usar soluciones que hasta que tengan una sala de espera y vos dejás ingresar a quien tenga. No publicás el link de la reunión como ya ha pasado al principio, que después ya se solucionó en internet para que entre cualquiera. Entonces, y bueno, después hay información que vas a tener que tener cuidado de con quién la vas a compartir, pero siempre usando soluciones que te digan en tu organización que puedes usar y que están con
Bueno, vamos a agradecerle a Graciela, aunque en realidad muchas otras preguntas de otras situaciones, algunas de ellas incluso que hace pocos días atrás sucedieron, que obligó a que se saliera hasta oficialmente a decir que ciertos pedidos de contraseñas o de datos personales que enmascaran de tal manera que uno mira y parece que estuviera, por ejemplo, frente a una página oficial, una página del BRO, una página de... Y realmente está perfectamente hecha y no, es como si estuviéramos teniendo un disfraz, una máscara por delante que me pide datos y bueno, por allí ha habido en más de una oportunidad autoridades que han salido a decir nunca se piden datos personales, nunca se requiere de tal cosa, pero bueno, a veces la distracción hace que uno se confíe. Vamos a agradecerle mucho a Graciela Martínez, nos ha dado algunos tips, de repente hasta los más simples, los más sencillos, pero hubo por allí en el principio de la entrevista algo que me pareció muy importante, el tema de las actualizaciones. Sí. El no utilizar sistemas operativos vetustos. Yo tengo, por ejemplo, una compu en el fondo que se llama Gertrudis. Ni quiero saber de cuándo es el sistema operativo. Y bueno, y Gertrude es un poco la puerta... Dejala en el fondo y no la conectes a internet. Es la puerta que queda abierta a veces. Todavía hace ruidito para conectarse. Funciona a pedal, Gertrudis. Le da pedal. Bueno, la conexión es tratar de no le da meterla pedal. a la red de la casa porque seguramente algún problema va a traer, ¿no? Bueno. Graciela, muchas gracias. Muchísimas gracias a Gracias. todos. Un saludo a la audiencia y a la Casa de Internet de América Latina y Bueno. el Caribe en especial. Muy bien. Bueno, Gracias. estamos y hemos dialogado con Graciela Martínez, que es experta en delitos informáticos del ACNIC, como ella lo acaba de decir, en la mañana de Arriba Gente.